Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy día 20 de septiembre, el Martirologio Romano, que es este libro gordo que trae el elenco oficial de los santos que se veneran en la Iglesia Católica, de la Iglesia Latina, en la Iglesia de Rito Latino, digo que hoy 20 de septiembre trae lo que se llama el elogio, la pequeña biografía o la mención de la memoria que se hace. Generalmente son poquitos renglones, pero son muy bonitos. Y me gustaría leer el de la memoria de hoy. Memoria de los santos Andrés Kim Taegong, presbítero, Pablo Song Hassan y compañeros mártires en Corea. Este es como el título y así comienza el elogio. Y luego prosigue diciendo: se veneran en este día en común celebración todos los 103 mártires que en aquel país testificaron intrépidamente la fe cristiana, introducida fervientemente por algunos laicos, y después alimentada y reafirmada por la predicación y celebración de los sacramentos por medio de los misioneros. Todos estos atletas de Cristo, 3 obispos, 8 presbíteros, y los restantes laicos, casados o no, ancianos, jóvenes y niños, unidos en el suplicio, consagraron con su sangre preciosa las primicias de la Iglesia en Corea. Y entre paréntesis pone los años en los que tuvieron lugar estos martirios, entre 1839 y 1867. Enseguida vienen los nombres, que no los voy a leer porque los 103, pues evidentemente aquí nos quedaríamos en la pura lectura de los nombres. Hay hombres, hay mujeres, hay grandes, algunos indica quiénes eran, algunos pone aquí que si era viuda, que si era casada, y desde luego menciona a estos que eran pues los obispos y los presbíteros. De este elogio pues salta el comentario o el epíteto precioso que pone aquí diciendo atletas de Cristo. Eran verdaderos servidores de Jesús y corrieron el buen combate de la fe, como dice el apóstol San Pablo, hasta alcanzar la corona. Si los atletas en la antigüedad corrían para alcanzar una corona de laureles o de gloria, aquí los mártires vivieron la vida cristiana como una especie de competencia, de carrera, para alcanzar la corona del martirio, que es dar la vida por Cristo. Y lo que es admirable de esta historia, casi única en el cristianismo del segundo milenio, es la evangelización llevada a cabo por los laicos. Durante muchos años el cristianismo en Corea existía solamente gracias a los laicos, que habían llegado a distintas zonas de Asia, pues toda la zona de Filipinas, de Japón, y se habían introducido la fe en Corea. Y eran cristianos y no podían celebrar la misa, evidentemente, y no podían pues la reconciliación, la confesión, pero eran cristianos y se bautizaban entre ellos, iban pasando la fe como por una estafeta de generación en generación, hasta que, pues, movidos por el mismo deseo de tener a Cristo entre ellos en la Eucaristía y por afianzar la fe y por no perder la comunión con el Papa de Roma, pues llegaron allí misioneros. Entre estos años, pues los que se menciona aquí, 3 obispos y 8 presbíteros, que fueron los que murieron, pero otros más estuvieron allí.
las historias son un poco admirables porque en algunos casos se cuenta un poco cómo pues, se sorprendieron estos misioneros que llegaron y se encontraron con estos laicos que eran cristianos y que prácticamente lo único que sabían era que eran miembros de la Iglesia Católica y poco más, ¿no? Vivían la fe, tenían los mandamientos, tenían de memoria el Evangelio y sobre todo lo tenían en sus corazones. Pero digo que fue como un poco sorprendente para los misioneros porque estos laicos un poquito los medían con cierto sospecha, ¿no? ¿Quiénes serán estos? ¿Serán también católicos o no? Y los ponían a prueba, ¿no? Los laicos ponían a prueba a los misioneros. Y las pruebas eran unas pocas preguntas y saber algunas cosas, ¿no? Pero entre las preguntas o entre las cosas que tenían que saber era si reconocían a la Santísima Virgen María, o sea, si la veneraban como Madre de Dios, y luego otra de las cosas era si tenían respeto o estaban unidos o obedecían al Señor de blanco que está en Roma, ¿no? Refiriéndose al Papa, ¿no? al obispo de Roma allá. Y eso a los misioneros los dejó perplejos, pero también les hizo sonreír por la manera tan sencilla y tan, pues de los simples, ¿no? De los niños en el Evangelio, los sencillos en el Evangelio, de saberse católicos, ¿no? Son como esas como marcas que nos identifican, ¿no? La fe del credo, pero como esa también la pueden llegar a tener otras iglesias cristianas, la manera a veces de distinguirnos o de marcar que uno es católico, pues es por esas pequeñas como huellas o rayitas o marcas, ¿no? Propias, como son la fe o la devoción a la Santísima Virgen María y nuestra adhesión al Papa de Roma. Pues bien, estos mártires son un testimonio claro y vivo de que el Evangelio y la transmisión del Evangelio no es algo reservado a los clérigos, a los sacerdotes o a los monjes, ¿no? Sino que es algo propio de la condición cristiana. La oración colecta los invoca pidiendo que sepamos seguir su ejemplo y dice que Dios se ha dignado multiplicar los hijos de adopción en todo el orbe de la tierra e hizo que la sangre de los santos mártires Andrés y compañeros fuera semilla fecunda de cristianos. Esta es una expresión de uno de los padres de la Iglesia o de uno de los escritores eclesiásticos de la antigüedad, diciendo que la sangre de los santos mártires, ¿no? Es semilla de futuros cristianos. Efectivamente, la fe regada por amor al reino de los cielos luego trae nuevas generaciones. Son venerados hoy como mártires. Y nosotros los miramos como hombres y mujeres, ancianos, adolescentes, viudas, casados, que ofrecieron su vida a Cristo como una oblación agradable a Dios para la salvación de todo el mundo. Los datos biográficos que tenemos pues no son demasiados, pero lo que es evidente que son los frutos los que se notaron, que allí permaneció la fe. Se cumplieron en ellos las palabras que Jesús dirá en el Evangelio y que hoy se ponen como antífona de la comunión. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Eran tiempos difíciles en ese siglo XIX en Corea. Ser cristiano pues significaba oponerse a las leyes de los paganos o a las leyes del emperador o del reyesuelo más bien en turno, ¿no? Por las implicaciones morales y religiosas que tenía. Y sin embargo estos hombres y mujeres se mantuvieron firmes. Como sucede todavía en algunas de estas regiones, podemos pensar en Corea del Norte o en China misma, donde ser católico pues lleva un estigma social que te puede cerrar las puertas para acceder a puestos de trabajo o para avanzar en el escalafón social. Y sin embargo, heroicamente, estos cristianos prefieren el timbre de gloria que es ser
discípulos de Cristo. No eran más fáciles los tiempos de estos hermanos nuestros y no son más difíciles los nuestros. Ser cristianos tiene pues las mismas implicaciones en nuestros días. Dar la cara por Cristo es siempre como un atrevimiento, pero también es cierto que tenemos la fortaleza de Cristo, arraigados en el Señor, que es lo que pide también la oración poscomunión de esta misa, ¿no? Que alimentados con el pan de los fuertes, en la celebración de estos mártires, que sepamos estar unidos con fidelidad a Cristo, alimentados con el pan de los fuertes. No son nuestras las fuerzas que nos ayudan a dar testimonio de Cristo, sino las fuerzas que recibimos de Él y que recibimos sin duda en sus sacramentos. Quiera el Señor que la fe siga floreciendo en esas tierras y se renueve constantemente y también en la nuestra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.